Estamos entrevistando al evangelista Gedeón para hablarnos sobre el retiro que tienen organizado, que tienen previsto organizar en esos días. La primera pregunta sería, ¿cuál es la visión? Queremos saber cuál es la visión del retiro. La visión del retiro para jóvenes que tenemos es arder en espíritu. Como sabemos, muchos hemos intentado apagar el hielo de Guinea Ecuatorial. Hemos usado mazos, hemos usado palabras, pero hemos visto que el hielo no se rompe. De esto hoy el Señor nos ha llamado en este retiro para encendernos, porque lo único que puede apagar el hielo, lo único que puede descongelar este hielo de Guinea es solamente un fuego, es quien lo puede hacer. Vale, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el objetivo después que Dios derrame su espíritu en vosotros? Es decir, cuando el Señor arda en vosotros, ¿cuál será vuestro objetivo? Nosotros aquí hemos venido para arder, y cuando el Señor va a arder en nosotros, es decir, vamos a quemar toda Guinea, vamos a arder, vamos a incendiar Guinea, vamos a dejar un incendio. Hemos venido a arder aquí para venir a dejar un incendio en Guinea, en los lugares donde están esclavizados a la gente por el hielo, cuando me refiero al hielo, estoy refiriendo a la esclavitud del diablo, a los que están bajo la esclavitud del diablo, los que están bajo el hielo del diablo. Nosotros cuando vamos a arder, estamos ardiendo aquí para ir descongelando este hielo. Vale, y la tercera pregunta sería, ¿el retiro cómo se ha organizado? ¿Está organizado por un grupo de la iglesia o es toda la iglesia en general? No, ya sabes que es un programa espiritual y de avivamiento también del Espíritu Santo, que es algo muy delicado, que el Señor es el corazón de Dios. Entonces, hemos previsto mucha gente que iban a venir, pero el Señor Jesús, Él mismo ha elegido la gente que tenía que comunicar eso, la gente especial que Él mismo tenía que usar para poder descongelar, para arder. Él mismo ha elegido las personas, o sea, no es para un grupo en general, no es para la iglesia en general, es para un grupo específico. ¿Y qué te confirma que Dios va a arder en ustedes durante el retiro? Leemos en la Biblia que Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Jesús pregunta un día a sus discípulos: ¿qué padre de familia puede ser que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide pescado, le da una serpiente. Culmina abajo diciendo que si nosotros, siendo mala gente, sabemos dar buenas dádivas a quienes lo piden, dice, cuanto más Él dará su espíritu a quien se lo pida. De esto estoy tan segurísimo, que cuando hemos venido aquí, tenemos hambre de Él y necesidad de Él, y Él nos ha elegido a nosotros para venir a arder. Estoy seguro que va a enviar su espíritu y vamos a salir de aquí ardiendo. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es el autor, quién es el autor de este retiro? Este retiro tiene un autor y un líder. El autor del retiro es el hermano Eduardo y el líder es el hermano Rufino. El hermano Eduardo es quien Dios presentó la visión, pero le presentó la visión y el hermano Eduardo lo pasó al líder, que es el líder de jóvenes de la iglesia, también al líder Rufino. El hermano Eduardo es el autor del retiro. Ya, ¿y qué mensaje, para ir culminando, qué mensaje le daría de los jóvenes que no han podido participar en este retiro? ¿Qué mensaje le daría? El único mensaje que les daría es que oren demasiado y oren mucho, y especialmente por nosotros, porque estar en un retiro, en una misión de Dios así, en que Dios quiere usarte, va a ser una tremenda guerra. Tentaciones, vas a ver cosas que fácilmente te hacen enojar y dañarte el corazón. Vas a ver muchas cosas. Lo único que les pido es que oren por nosotros, porque eso es una guerra. No es algo fácil como venir a arder y irse. Es una guerra enorme. Y la última pregunta que te daríamos sería, ¿qué diría a la gente que te está siguiendo por esta cámara en estos momentos? Lo que quiero decir a la gente que me sigue ahora es que sin el Espíritu Santo no somos nadie nosotros los cristianos. Porque vamos a ver que los que no conocen a Cristo andan nosotros igual. Los que no conocen a Cristo hablan y nosotros igual. Los que no conocen a Cristo, los brujos, van a la iglesia y nosotros igual. Hasta ahí a veces que solemos poner brujos en programa de predicación, de enseñanza, sin saber que es un brujo. Y va y predica a la gente.
Pero lo único que hace diferencia entre nosotros y esta gente, nosotros y los del mundo, es el Espíritu Santo. Y es lo primordial de todo cristiano. O sea, si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no somos cristianos de nada. Lo único que les diría es que busquen al Espíritu Santo, porque sin él nosotros no somos cristianos. Vale, os deseamos mucha suerte en vuestro retiro y que el Señor os escuche. Hasta la próxima. Estamos entrevistando al líder de la Iglesia Evangélica Comunidad Osana, y es el líder del grupo de jóvenes que tiene el retiro que están programando en su iglesia. Buenas tardes, señor líder. Buenas tardes, joven. Queríamos preguntarte algunas de las preguntas que teníamos en duda. Queríamos saber cuál es la visión del retiro, por favor. Muchas gracias a Dios y a ustedes por cederme ese tiempo de entrevista. En primer lugar, esa visión me fue compartida por un querido hermano que me estaba platicando sobre esa revelación que Dios le dio. Y cuando él me compartió la visión, yo no estuve de acuerdo al instante, me fui a orar y de verdad tuve esa confirmación en la oración que Dios está necesitando esa visión que nosotros tenemos. Esta visión está basando en el arder del Espíritu Santo, tal como todo cristiano sabe que el cristiano que no tiene el Espíritu Santo de verdad no puede resistir al diablo, porque el diablo se aprovecha de nosotros cuando nosotros no ardemos en el Espíritu Santo. De eso, esa visión se basa en arder del Espíritu Santo. Sí, muchas gracias. Queríamos saber también cuál es el objetivo. Usted ha hablado del Espíritu Santo y cuando viene con un objetivo, viene por un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que tenéis ustedes después que Dios derrame su Espíritu en vosotros? Bueno, el objetivo principal después que el Señor derrama el Espíritu Santo en nosotros es expandir su palabra por toda Guinea Ecuatorial. Tal como nosotros sabemos que la palabra de Dios está expandido pero no tiene poder. Podemos decir que hay mucha gente que conoce la palabra pero no tienen ese poder. De eso nosotros, después de recibir ese poder, vamos a dar que esa palabra tenga poder y que toda Guinea pueda estar cubierta del poder y de la palabra de Dios. Así, queríamos saber más otra cosa. ¿El retiro está programado por toda la iglesia en general o por un grupo específico de jóvenes? Tal como usted sabe que todo cristiano debe tener hambre de algo. Sin el hambre no hay poder. Sin la sed no hay poder. Ese retiro está organizado por la gente que tuvieron hambre del Señor, no para toda la iglesia. Es decir, si tú tienes hambre, tú vas a inscribir tu nombre. El que no tiene hambre no va a escribir. No fue una obligación. El hermano presentó la visión y el que tuvo esa voluntad que, yo quiero que la palabra de Dios tenga poder. Yo quiero que el avivamiento de Dios llegue a esta nación. Fue aquel que inscribió el nombre. Es decir, fue organizado por una minoría de la iglesia, aquellos que tuvieron esa hambre. Usted está hablando con toda seguridad como si estuviera hablando directamente con Dios, y Dios le dijera que va a derramarse. De esto queríamos saber, ¿qué te confirma que Dios va a derramarse en ustedes? Hay muchísimas razones que estoy tan seguro. Una de ellas es que la Biblia dice que nosotros somos muy malos, somos tercos, pero damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más a Dios Padre, que no nos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Yo estoy muy seguro que Dios va a derramar, porque donde hay hambre, hay comida. Aquel que siente hambre va a buscar forma de comer, pero si no hay hambre, no se falta preocupar de comer. Y nosotros aquí tenemos hambre de la voluntad, tenemos hambre de sentir, tenemos hambre de arder. Y Dios como justo
va a ver esa hambre y obligatoriamente va a derramar esa presencia. Muchas gracias. Usted nos ha hablado que un hermano le presentó la visión. De eso queremos saber quién es el autor de este retiro realmente. ¿Quién es el autor, es decir, la persona que Dios confía esa visión, es un hermano que se llama el hermano Eduardo. Tal como te estaba hablando antes, él me presentó la visión porque me confía. Dijo que, hermano Rufino, Dios me dio esa visión que los jóvenes de Guinea Ecuatorial tienen que arder. Yo aprobé la visión, los hermanos aprobaron la visión y todo el mundo supo que realmente la visión procede de Dios, tal como la Biblia dice que escudriñad las palabras, es decir, recoger todo y retener lo bueno, probad las profecías. Aprobemos la profecía esa y supimos que esta profecía procede de Dios. El líder actual de ese retiro es el hermano Eduardo. Sí. Y quería que le des un mensaje al público. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que no se han apuntado para el retiro? ¿Qué les dirías a esos jóvenes? De verdad, el mensaje que daría a los jóvenes que no han inscrito sus nombres para este retiro no es que se queden dormidos. O si estamos aquí, nosotros que hemos inscrito los nombres, somos los más perfectos o nosotros queremos ya más de Dios. No, sino nosotros estamos para buscar y dar. De eso les pediría que oren por nosotros y oren por ese arder. Amén. Que oren que Dios derrame esa presencia en nosotros, también en ellos. ¿Qué mensaje le darías al público que te está siguiendo ahora por estas cámaras y estos canales? Efectivamente, daría en particular a los cristianos que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. El tiempo de Guinea Ecuatorial ya ha llegado. El tiempo que el avivamiento de Dios en Guinea Ecuatorial ya ha llegado. No es el momento que tenemos que cruzar las manos. Es el momento que tenemos que buscar a Dios con antorcha. Esa visión queremos expandirlo. Vamos a llegar en todas las iglesias compartiendo la visión. Iremos a otras ciudades. Si Dios quiere, hasta incluso esa visión cruzará las fronteras guineanas. Eso diría al público, a los cristianos en particular, que oren, que busquen a Dios en ese momento, porque la Biblia dice que buscad y hallaréis. Es el momento de buscar a Dios. Muchas gracias, señor líder. Ha sido un placer tenerte en esta entrevista en el canal Osana TV. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a ustedes y que el Señor os colme de bendición. Gracias. Estamos entrando en una entrevista donde hemos visitado a un líder de la iglesia Comunidad Osana, según nos dicen, es un evangelista. Y hemos acercado a él a que nos hable sobre el rumor que casi está recorriendo por toda la iglesia sobre la visión que el Señor entregó a ese grupo de jóvenes. Y hemos acercado a él y vamos a ir directamente al señor líder. Buenos días, señor líder. Buenos días, que Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Nosotros hemos venido a ti para que usted nos pueda platicar ¿cuál es la visión del retiro que estáis a punto de organizar? La visión del retiro es querer arder en espíritu. Como nosotros sabemos que el Señor trabaja juntamente con su espíritu, es decir, cuando nosotros examinamos las misiones que el Señor iba enviando a la gente, siempre es revelada o no a través del Espíritu Santo o a través del fuego. Cuando miramos, cuando el Señor mandaba a Moisés en Egipto, le reveló eso a través de una zarza ardiente. Amén. Y después el Señor vuelve a decir a los apóstoles que no se muevan hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso hemos venido a buscar el Espíritu Santo para poder arder y ejecutar la misión que el Señor ha puesto en esta misma visión que estamos. ¿Y cuál es el objetivo fundamental después que ustedes hayan recibido ese poder? El objetivo fundamental después de arder en espíritu es ir
por todas las partes de Guinea Ecuatorial, evangelizar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios hacia los pobres, a los ricos, a los militares, a las enfermedades, toda clase social. Tenemos que inundar Guinea Ecuatorial con la palabra de Dios. Es decir, tenemos que formar a otra gente. Primeramente tenemos que arder a los demás que no están en ese retiro. Ya después formamos un ejército grande y nos expandimos en esta nación predicando la palabra de Dios. Perdone, señor líder, por tardar. Quisiéramos preguntar que ese retiro está organizado por un grupo, una minoría de la iglesia o toda la iglesia en general. El retiro está organizado por los voluntarios, es decir, toda persona que tenía el sentimiento de arder, el querer arder en espíritu, es la persona que ha inscrito su nombre para venir en el retiro. Y las personas que no han sentido el deseo, como no es algo obligatorio, las personas que no han sentido el deseo de querer arder en espíritu, ellos no han podido estar con nosotros. Y hemos visto que ha sido la voluntad de Dios porque hemos venido como 10 personas en el retiro. ¿Y por qué usted está tan seguro que ustedes vais a arder? Porque yo estoy viendo que estás hablando con mucha optimista. ¿Por qué? ¿Qué te motiva eso? Tenemos que... yo hablo con fe porque cuando el Señor me reveló la visión, el Señor... oré mucho para que el Señor me confirmara la visión. El Señor me confirmó la visión que saldremos de aquí ardiendo en espíritu, saldremos de aquí con el fuego del Espíritu Santo. Y el Señor me vuelve a llevar en uno de los versículos del libro de Hechos, donde dice a los apóstoles que van a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y es decir, yo sé que el Señor nos va a llenar de poder, porque el Señor vuelve a prometer que en los posteriores días yo derramaré mi espíritu sobre toda criatura. Amén. Por eso estoy tan segurísimo que el Señor derramará su espíritu en ese retiro, derramará su fuego en ese retiro. ¿Y qué dirías a los jóvenes de esa congregación que no han inscrito para ese retiro? Yo, sea conjuntamente los que no han inscrito, los de mi congregación y los de otra congregación, les animaría que busquen, en serio que busquemos el fuego del Espíritu Santo, que busquemos arder en espíritu y después evangelizar esa nación. Hoy en día hay jóvenes que tienen el Espíritu Santo, pero se esconden en las iglesias, se esconden en ayunos, pero el Señor quiere que nosotros expandamos por esa nación, predicar esta nación, porque esta nación no será predicada por otras personas, sino por nosotros mismos. Por eso es necesario pedir a los jóvenes, sea de mi congregación y los de otras congregaciones, que nos reunamos, que busquemos al Espíritu Santo y que podamos salir a predicar la palabra de Dios sin ningún obstáculo. ¿Usted cree que el Señor puede mandar su poder en esta nación? Yo creo que el Señor puede mandar su poder en esta nación, porque primeramente el Señor es un Dios justo. Amén. Amén. El Señor dice que yo derramaré mi espíritu sobre toda criatura. Amén. Y creo que las criaturas de Dios están en Guinea Ecuatorial. Amén. Hay criaturas de Dios. Y el Señor vuelve a decir, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. El Señor no pone excepción de personas. El Señor habla a todos sus hijos. Amén. Donde está la criatura de Dios, ahí el Señor derrama su poder. Y donde no está la criatura de Dios, el Señor no podrá derramar su poder. Y yo creo que somos criaturas de Dios. Amén. Y el Señor va a derramar su presencia en esta nación. Muchas gracias. Quisiera ¿qué mensaje darías a ese público, en particular a los cristianos que te están siguiendo ahora por ese canal? Les daría ánimo y decirles que próximamente podemos llegar a vuestras congregaciones para compartir esta visión, para compartir esa palabra, esta visión que el Señor me ha revelado. Próximamente queremos llegar en todas las iglesias, en Malabo, en Bata, en Mongomo, en Añilla. Vamos a expandir esta visión en todos los lugares, a fin de que todos unidos, sean los que han venido en ese retiro, los que no han venido, nos unamos, pedimos una vez más un avivamiento, ya después salimos a las calles juntamente, sin separaciones de iglesias, sin presunción de iglesias, sin decir yo soy la iglesia más grande. Es decir, nos tenemos que mezclar, sea la iglesia grande, pequeña, nos juntamos y después predicamos esta nación.
Muchas gracias por ese tiempo que usted nos ha brindado. Os deseamos mucho éxito, mucha suerte, mucha bendición, que el Señor esté con vosotros. Gracias igualmente y que el Señor os bendiga. Wow,